J.P. Cook, perdón. Historia e historiadores en el siglo XIX. Fondo de Cultura Económica. Versión en español de Ernestina de Champollion y Ramón Iglesia. Capítulo 18. Perdón, capítulo 17. Carlyle y Freud. Primero, durante la primera mitad del siglo XIX nadie exceptuando Macaulay dio a los estudios históricos tanto ímpetu como Carlyle. Mientras el Whig inglés utilizaba la historia para justificar sus convicciones políticas y el calvinista escocés la empleaba para ilustrar y reforzar su enseñanza ética. Consagró sus primeros años al estudio y la interpretación de la literatura alemana, y solo al traspasar el umbral de la madurez empezó a prepararse para picar más alto. Su ensayo sobre historia, publicado en 1830, revela sus primeros pensamientos. Declarando la esencia de innumerables biografías, subraya la aportación de los humildes al edificio de la civilización. Abre comillas, ¿quién fue el más grande bienhechor, el que ganó las batallas de Canas y Trasimeno, o el pobre sin nombre que forjó por primera vez un asadón de hierro? Las batallas y los tumultos bélicos se desvanecen como riñas de taberna. Las leyes mismas, las constituciones políticas no son nuestra vida en sí, sino la casa en que transcurre ésta. Más aún, no son sino los muros desnudos de la casa, cuyos enseres esenciales son obra de un equipo hace largo tiempo olvidado de artistas, artesanos, que desde el principio han estado enseñándonos a pensar y actuar. Cierra comillas. Si empieza a esperar del historiador cosas nuevas y más elevadas, abre comillas, desde antiguo se observó a menudo que moraba con desproporcionada preferencia en los senados, los campos de batalla, incluso en las antecámaras reales, olvidando que lejos de esas escenas la poderosa marea del pensamiento y de la acción seguía aún su curso, y que en sus 1000 valles remotos en todo el mundo existente florecía y parecía, aunque la famosa batalla se ganara o se perdiera. Cierra comillas. La crítica de la historia de Scott, incluida hacia esa misma época en su diario, revela convicciones similares. Entre comillas, es extraño que un hombre piense que está escribiendo la historia de una nación mientras relata los amoríos de una mujer libertina o de un bobo huraño hinchado con pólvora, cierra comillas. 2 años después, en un ensayo titulado Biografía, pregunta si todo el propósito de la historia no es acaso biográfico. Un segundo manifiesto otra vez sobre historia, insiste nuevamente sobre su valor moral. Abre comillas, la historia no es solo el estudio más conveniente, sino el único estudio e incluye a todos los demás. Es el verdadero poema épico y la divina escritura universal, cierra comillas. Pero cuando empezó a practicar su oficio, este consistió en la biografía de los grandes hombres más que en los hechos de los innumerables y los innominados. Los relatos a los que consagró su madurez y su ancianidad asumieron precisamente el carácter contra el que alzó su advertencia en 1830. En la época en que Carlyle llegó a sus afirmaciones de Sartor, no se hallaba en contacto con el siglo XVIII, pero su interés volvía sin cesar ese periodo. Sus sólidos estudios sobre Voltaire y Diderot encierran su apreciación sobre los filósofos, sus ensayos sobre Cagliostro y el collar, mientras el retrato de Mirabeau cruza los umbrales de la nueva era. Este notable grupo de artículos constituye su primera aportación histórica y la introducción a su obra maestra. La Revolución Francesa, publicada en 1837, se dio una reputación nacional y es la única obra histórica inglesa de la primera mitad del siglo, exceptuando los ensayos de Macaulay, que aún se lee universalmente. Sus méritos son únicos. En primer lugar, es una gran obra literaria. Es una generación acostumbrada a las disertaciones de Hallam y de Allison y a la brillantez metálica de Macaulay, un libro rebosante de pasión, de poesía, que llegaba como una revelación.
Por un supremo esfuerzo de su imaginación creadora conseguía hacer que su visión fuera tan real para sus lectores como para él mismo. Abre comillas, está bastante clara en mi cabeza, cierra comillas, escribía. Abre comillas, y no pienso investigar mucho más acerca de ella, sino poner lo que sé en grandes masas de color para que parezca un incendio visto a distancia, cierra comillas. Es la obra más dramática de la literatura histórica, la más épica de las narraciones. Para el autor era mucho más que una simple historia de los hechos, pues encarnaba sus más profundas convicciones religiosas y morales. Oímos los apasionados acentos de un profeta llamado a los pecadores a arrepentirse. Al terminar su obra dijo a su mujer, abre comillas, yo no sé si este libro vale algo ni lo que el mundo hará con él, pero desde hace 100 años no ha habido nada que proceda de tan directa y ardientemente del corazón de un hombre vivo. Cierra comillas. Escribió John Sterling que era un libro indómito, salvaje. Abre comillas, ha salido caliente de mi propia alma, engendrado en la oscuridad, la tristeza y el huracán, cierra comillas. Sus grandes escenas se graban de modo indeleble en la mente del lector, el asalto a la Bastilla, la marcha sobre Versailles, la fiesta de la Federación, la huida de Beren a Beren, el proceso y la muerte del rey, Danton y los girondinos, la grave tragedia de Carlota Corday, la caída de Robespierre. Estos espectáculos nos acompañan toda la vida. Ningún escritor excepto Michelet se acerca a Carlyle en su fuerza para crear una atmósfera de horror y esperanza, de tensa pasión y de furia animal. No es menos notable su penetración en el carácter de los personajes principales. Lowell observó que mientras las figuras de casi todos los historiadores parecen muñecos rellenos de serrín, las de Carlyle son tan verdaderas que sangran si se las pincha. Aunque juzga mal a los girondinos, como a otros historiadores de su tiempo, sus semblanzas del rey y la reina de Mirabeau y Lafayette, de Danton, Robespierre y Marat, que requieren poco retoque. No había capitulado aún a favor de esa exigente adoración de los héroes que desfigura sus libros posteriores, simpatizando tampoco con el orden nuevo como con el viejo. Ve más allá de los gritos, de la guerra partidista, las luchas convulsivas del alma humana. Si hay una doctrina que predicar y una moral que deducir, estas se desprenden del conjunto del drama, no del destino de un personaje aislado. Carlyle descubrió la Revolución Francesa al mundo de habla inglesa, pintando un cuadro cuyos colores no se han borrado aún, pero su libro adolece de graves faltas, algunas debidas a las circunstancias de aquel tiempo, otras a su carencia de visión filosófica. En primer lugar, su conocimiento del periodo es extremadamente limitado. Abandonó la idea de estudiar los panfletos de Crocker al saber que no podría consultarlo en sus propios anaqueles. No se había inaugurado aún el estudio de los archivos y no se le ocurrió que debía iniciarlo. Sus principales fuentes eran el Moniteur, la Histoire parlementaire de Boucher y Roux, los relatos de la Cretel y de Thiers y unos cuantos tomos de memorias. Construyendo con tan débiles cimientos, no es sorprendente que penetraran en sus páginas muchos errores. En su ensayo sobre historias de la Revolución había atacado duramente la exactitud de Thiers, pero la suya propia no estaba libre de mancha. Aceptaba leyendas como el vaso de sangre bebido por Mademoiselle Sombrel, que data de 1800, el hundimiento del Venier, que es invención de Barrère, la profecía de Cassot, que fue escrita después de los sucesos, la última cena de los girondinos, creación de Nodier. Barbaroux aparece como enamorado platónico de Madame Roland en vez de Buzot. Además, la más grave de sus equivocaciones se halla en el relato de la huida a Bahrein, convirtiendo la distancia en 65 millas en vez de 150, suministrando a los fugitivos un enorme pesado vehículo, cambió una empresa bien planeada en un proyecto infantil que merecía fracasar. Además, su libro no es tanto una historia como una serie de cuadros. Los capítulos iniciales apenas intentan explicar la catástrofe que sigue, y el relato concluye bruscamente con el zumbido de la metralla en 1795. Pasa por alto las relaciones de Francia con Europa y se olvida de las provincias. Trata por extenso escenas de poca importancia, como el motín de Nancy, mientras omite los problemas constitucionales y económicos. Se cansó de su trabajo antes del fin y la última parte es muy chapucera.
Ningún lector aprendería por él cómo se desarrolló la revolución ni por qué una fase se transformó en otra. Exaltar el drama es condenar la historia. El tercer defecto es más fundamental. Carlyle no comprendió el carácter del acontecimiento que estudiaba. Suponía a la nación entera enloquecida por la miseria y la opresión y preparada desde el principio para un completo cataclismo. Concebía así la revolución como puramente destructiva, entre comillas una trascendental rebelión contra el demonio y sus obras, cierra comillas. Una enorme hoguera en que ardía el podrido feudalismo de la vieja Francia. Abre comillas, no habría sabido qué hacer con este mundo, cierra comillas, le dijo a Freud. Abre comillas, a no ser por la Revolución Francesa, cierra comillas. Este error de interpretación colosal surgió no solo de la equivocación que supone aislarla de los movimientos europeos del siglo XVIII. Como Mazzini señaló en una elocuente crítica a la obra de su amigo, le faltaba la concepción de la humanidad. Abre comillas, no reconoce en un pueblo vida colectiva alguna, ni propósitos colectivos, solo reconoce individuos. Por lo tanto, para él no existe ni puede existir ninguna conexión inteligible entre causas y efectos, cierra comillas. Que la revolución era la progenitora del siglo XIX, que bajo sus trágicos horrores se ocultaba la semilla de una vida más generosa, que en ella se realizó una obra constructiva de carácter permanente, que incorporó muchas ideas y tendencias del antiguo régimen, todo esto le era desconocido. Mientras Carlyle nos hace ver el ocaso de los dioses, Michelet saluda los dolores de parto de la democracia. Nadie puede empezar a comprender la revolución hasta que se da cuenta de su doble carácter. Sometido a esta prueba, Carlyle fracasa. Es el más grande de los empresarios y el último de los intérpretes. Calificaba su libro como, entre comillas, uno de los más salvajes escritos desde hacía siglos, un libro escrito por un salvaje, cierra comillas, y recibió una acogida muy varia. Wordsworth exclamó que ningún escocés podía escribir inglés. Hallam, que le fue imposible leerlo por culpa de su estilo detestable. Entre comillas, todo ello, escribió Prescott, en la forma y en el fondo es perfectamente despreciable, cierra comillas. Era un error pintar con tan vivos colores lo que la naturaleza había coloreado con exceso. Pero el coro de alabanzas vibró más alto. Mill lo saludó como una de esas obras geniales que dictan la ley para sí mismas. Kingsley lo calificó como la única epopeya de los tiempos modernos. Críticos de tan distintas escuelas como Jeffrey y Arnold, Sterling y Thackeray reconocieron su raro genio. Southey lo leyó entero 6 veces. Como epopeya en prosa su lugar es inexpugnable, pero nunca fue revisado y su autoridad en el mundo de la erudición ha desaparecido hace tiempo. Como la Revolución Francesa no se abrió paso sino lentamente, Henry Martineau y otros amigos ayudaron a Carlyle a aumentar sus recursos mediante conferencias públicas. Dio 4 cursos, de los cuales solo se publicó el último, que es también el mejor, sobre los héroes y el culto de los héroes. Las semblanzas de Mahoma, Dante, Shakespeare, Lutero, Cromwell y Knox suscitaron el entusiasmo de los oyentes. Cada conferencia era un sermón, para comillas había obispos y toda clase de gente en mi público, cierra comillas, escribía a su madre. Para comillas les hice saber que el pobre árabe tiene ciertos rasgos que a todos les será bueno imitar, que probablemente eran todos más charlatanes que él, cierra comillas. El mensaje del libro también llamó la atención. Había aprendido a estimar en poco la capacidad de la virtud del hombre medio. Abre comillas, la inmensa masa de los hombres, cierra comillas, declara Freud. Abre comillas, creía que eran pobres criaturas, pobres de corazón y de intelecto, cierra comillas. Como el teólogo calvinista pensaba que eran pocos los elegidos. Sin el mastín, el rebaño se descarriaría. Ya no rinde homenaje a los bienhechores sin nombre de raza, sino a los hombres de energía elemental que derrocan las instituciones ya ruinosas y abren sendas que han de seguir sus sucesores. El héroe señala su camino con hechos vivos y reconocer las eternas verdades es servir a Dios. De la tesis según la cual la buena causa es la que vence, hay solo un paso para la afirmación de que la causa vencedora es la buena. Moncure Conway ha sostenido caritativamente que Carlyle no adoraba la fuerza sino el trabajo, la conversión del caos en orden. Pero le importaban poco los métodos mediante los cuales esta conversión se realizaba. En 1832 se declaró entre comillas radical y absolutista, pero el absolutista devoró pronto al radical. La descarnada doctrina de valores que surge en los héroes
domina y desfigura mucha parte de su obra posterior. En pasado y presente, el concepto del caudillismo presenta su forma más atractiva en el Abad Samson, pero en el ensayo sobre el doctor Francia, dictador del Paraguay, asume su aspecto más repulsivo. El hombre entre comillas auténtico es aquel que no tiene escrúpulos y pisotea los obstáculos que se alzan entre él y el poder. Nunca se le ocurrió investigar los efectos de la autocracia sobre el gobernante o el gobernado. Olvidó la áurea verdad expresada por Mill cuando dijo que allí donde el maestro hace todos los trabajos de los alumnos, esos nunca adelantan. En Los héroes califica a Cromwell de entre comillas hombre grande y verdadero, cierra comillas. Leyendo a Clarendon en 1822, Carlyle planeó un estudio de las guerras civiles y escribió cierto número de semblanzas que aparecieron después de su muerte. Tras la publicación de la Revolución Francesa reanudó sus estudios sobre la era puritana. Se quejaba amargamente de los entre comillas lagos sin orillas de agua pantanosa que se había obligado a vadear. Entre comillas, estoy viendo, escribió en su diario de 1840, abre comillas, que no se puede hacer historia en el sentido estricto de la palabra con la indecible charca de ese periodo. Sin embargo, me digo que un gran hombre yace enterrado en este vasto corriente cubierto de cenizas, cierra comillas. Visitó el campo de Naseby con el doctor Arnold y estuvo en la catedral de Ely en el mismo lugar donde se dictó y fue obedecida la orden histórica. Abre comillas, déjese de tonterías y salga, señor, cierra comillas. Por fin decidió limitarse a una colección de cartas y discursos de Cromwell, y el proyecto así restringido se llevó a cabo rápidamente. El protector nunca había encontrado ni un amigo. Para los monárquicos era el hombre sanguinario, para los republicanos el gran apóstata, para los escépticos como Hume, entre comillas, un entusiasta frenético. Macaulay lo admiraba sin comprenderlo y Forster acababa de lanzar una biografía que relataba de nuevo la caída del patriota al tirano. Carlyle ambicionaba reivindicar el carácter y la política de su héroe. Respecto a lo primero, su triunfo fue indiscutible. Libró a Cromwell del peso de las malas interpretaciones y las calumnias que le abrumaban hacía cerca de 2 siglos, aduciendo testimonios de su propia defensa. Ningún lector de buena fe de cartas y discursos puede dudar de su transparente sinceridad y de su patriotismo. James Mosley y Church afirmaron no estar convencidos, pero son casi los únicos. Forster le confesó convertido, y ningún ser racional cree hoy que el protector haya sido un hipócrita o un fanático. La obra más grande realizada por el historiador fue la de devolver a Inglaterra uno de sus mejores hijos. Por otra parte, la interpretación de su política es mucho menos convincente. Primero comprendió que gran parte corresponde en la lucha al factor religioso, pero no logró medir la fuerza de los que reclamaban el gobierno más libre. Como no le interesaban nada las instituciones representativas, nunca comprendió que pudieran ser objeto de un apasionado anhelo. De ese modo, en vez de describir la evolución de las ideas políticas de Cromwell, bajo la influencia de los acontecimientos, le atribuye a su propia indiscutible creencia en la autocracia. Los papeles de Clark demostrarían con qué mala gana se acercó al poder supremo, con qué empeño procuró trabajar con el Parlamento y cuán profunda era su convicción de la fragilidad de un despotismo benévolo. Carlyle nunca se dio cuenta de que incluso un buen gobierno, si estaba sostenido por la espada, no merecía la pena. El tiempo estaba fuera de quicio y el héroe se encontró a mano para volverlo a su ser. Cubre de burlas a Ludlow y a Vane, como Mommsen lo haría después con Cicerón y Pompeyo. Creía que la historia de la nación mostraba la incapacidad para gobernar de las asambleas populares. En realidad comprobó la imposibilidad del gobierno personal. Carlyle no estaba en absoluto preparado para los deberes técnicos de un editor. Aceptó los Square Papers, falsificados después de la publicación de su libro para darle una broma. Sin intentar ver los originales ni observar que estaban llenos de fraseología moderna. Hacía pocos esfuerzos para encontrar el texto mejor, se permitía muchas libertades en las enmiendas y modernizaba los discursos. Semejantes procedimientos hubieran arruinado la reputación de un erudito profesional, pero a Carlyle le importaba poco la exacta interpretación de sus materiales, siempre y cuando pudiera hacer vivir a su héroe. Y como dice Green, la obra se caracteriza
por el saber de un anticuario y el genio de un poeta, no es menos notable por su ingeniosidad de empresario. Nadie puede negar que ayuda al lector a ver al hombre, que ocasionalmente presta sentido a pasajes ininteligibles. A pesar de los defectos señalados por el crítico, la Cromwelliad sigue siendo una producción maravillosa. Lo que podemos llamar ilustraciones del texto como la batalla de Dunbar y la muerte del héroe son obras maestras literarias. Cartas y discursos será siempre una obra clásica que no teme rivalidades, un monumento a dos grandes almas no del todo diferentes. El largo estudio de Cromwell fortaleció a Carlyle la convicción de que los hombres de acción forman la médula de la historia. Su visión de la política inglesa se hizo cada vez más sombría. El progreso de que hablaban sus contemporáneos era un progreso hacia atrás. No creía en la democracia ni en la ciencia. La ley de reforma fue un fracaso. El Parlamento era la debilidad, no la fuerza del Estado, un obstáculo para el trabajo, no su instrumento. A medida que se desvanecía su creencia en el gobierno parlamentario, aumentaba su admiración hacia los autócratas benévolos. El autor de panfletos de nuestros días no podía menos de volver la vista con anhelo al siglo XVIII, que sí fue una era de escepticismo religioso, fue también la época de los gobernantes de carne y hueso. Una visita a los campos de batalla de Federico el Grande en 1852 señala el comienzo definitivo, perdón, de su última y más formidable empresa histórica. El viejo Fritz no había figurado en las conferencias sobre los héroes y tras años de estudio observó, abre comillas, nunca me importó mucho, cierra comillas. Sin embargo, lo calificó de último de los reyes. Si no tenía la fe de Cromwell y del abad Samson, al menos creía en los hechos y aceptaba el evangelio del trabajo. Si engañó a otros, nunca se engañó a sí mismo. Cuando Carlyle publicó sus volúmenes, el gran rey era casi desconocido en Inglaterra. El ensayo de Macaulay era totalmente mediocre y encontró mucha ayuda en sus menores alemanes, a los que despachó como entre comillas estúpidos, oscuros y caóticos, cierra comillas. Preuss había reunido una gran cantidad de material y Ranke trazó el esquema de su política y administración. Nadie había reproducido su personalidad. Fue esta tarea a la que se dedicó a realizar. El esquema de la historia anterior es innecesariamente minucioso, pero el retrato de Federico Guillermo I es quizás lo más acertado de toda la obra. El silencioso hombre de acción, con su fe en Dios y su incesante labor en pro de su pueblo, habla directamente al corazón del historiador. La tosquedad del gobernante y la payasada del parlamento del tabaco atraían más que repelían al hombre que despreciaba sinceramente el oropel y el servilismo de la vida de corte. Federico atrae menos a su historiador que su rústico padre. A Carlyle le importan tan poco los versos y la flauta como a Federico Guillermo, pero cuando el héroe aparece como hombre de acción, el historiador le rinde homenaje. Aunque la justicia y las pretensiones sobre Silesia no le interesa mucho, aplaude la audaz decisión y la triunfante ejecución. Ya había exhibido en el Cromwell sus raras aptitudes de historiador militar. En segunda visita a Alemania en 1858 grabó en su fiel memoria todos los detalles de los campos de batalla y sus descripciones en las campañas fueron de tal exactitud que sirvieron para instruir a los oficiales alemanes hasta que el Estado Mayor compiló su propia historia. Por otra parte, apenas esboza los 10 fecundos años de reconstrucción y reformas comprendidos entre las dos grandes luchas. Cuando terminó la Guerra de los 7 Años en 1763, el reinado solo estaba mediado, pero despacha los últimos 23 años en medio volumen, casi todo dedicado a la política extranjera. No nos dice nada o casi nada del incesante esfuerzo encaminado a reformar la hacienda, a desarrollar los recursos del suelo, implantar nuevas industrias y humanizar las leyes. Henry Larkin, que le ayudó en su obra, dice que Carlyle proyectaba un estudio completo de la reconstrucción del reino hecha por Federico, que consideraba como la más importante e instructiva lección de su carrera. Pero el libro ya era más largo de lo que había pensado y estaban agotadas sus energías. Por otra parte, creía imposible trazar un cuadro vivo a base de los informes oficiales y las estadísticas. Si el Federico fracasa como biografía y como historia del reinado y aporta poco al conocimiento, no carece por eso de puntos brillantes. Se le ha llamado la más grande y variada caja de sorpresas de la literatura histórica. Mrs. Carlyle, crítica exigente, afirmó que era la mejor obra de su marido. Derrocha una fuerza extraordinaria para la puesta en escena, humor muy vivo y maestría en las semblanzas. Emerson dijo que es el libro más ingenioso que se ha escrito. Carlyle no redactó nunca nada más brillante que el relato de la visita de Voltaire a Potsdam.
y los retratos de los gobernantes de Europa son muestra de su mejor estilo. Su éxito inmediato fue mayor que los de la Revolución Francesa o Cromwell, y se tradujo enseguida al alemán. Cuando empezó su tarea, pocos soñaban en las dramáticas transformaciones que iban a producirse. Cuando terminó, ya habían caído los primeros golpes del martillo de Bismarck. El auge sensacional de un nuevo poder estimulaba el intelectual por el fundador de la grandeza el interés, por el fundador de la grandeza de Prusia, y los servicios de Carlyle como historiador y defensor de la causa alemana en 1870 fueron recompensados con la codicia da Orden de Federico pour le mérite. Pero el libro resulta demasiado largo para los lectores como lo fue también para su autor. El héroe era menos heroico de lo que había supuesto. Cromwell realizó su tarea ante los ojos del supremo Hacedor, pero Federico no creía en Dios ni en los hombres. Escribió a Varnhagen que el libro solo le dio que hacer y tristeza añadiendo, abre comillas, ¿qué diablos tenía yo que ver con vuestro Federico? Sin embargo, el viejo Fritz fue en ciertos aspectos el rey más grande aún de lo que imaginaba, y la obra maestra de Coser deja una impresión que el profesional devoto de los héroes no logra transmitir. Carlyle fue el más grande de los retratistas históricos ingleses. Tenía la costumbre, cuenta Gavandolfi, de pegar sobre una pantalla los retratos de las personas sobre las cuales estaban escribiendo. Así la imagen del hombre se hallaba siempre ante los ojos, observaba, se necesita tener una clara imagen de él en la mente para conseguir que el lector lo vea también. Pero el escritor que veía a los individuos con tan incomparable claridad flojeaba en la perspectiva y se mostraba ciego ante la existencia misma de las masas. En sus últimos años se advierte una especie de desdén hacia los pobres y los ignorantes. Shurin Niagara expresó casi brutalmente su opinión acerca de las clases trabajadoras en 1867. Dijo Wolseley, medio en serio, que esperaba que cerrara la puerta del Parlamento dejando fuera a sus miembros. Tomó partido por el sur en su lucha en pro de la esclavitud y por el gobernador Eyre contra los negros oprimidos. Toda su filosofía era que el rebaño vulgar debe ser entrenado, dirigido y castigado por sus superiores. Lo mismo en política que en historia, se alejó cada vez más de las generosas intuiciones de su juventud. Segundo, el principal discípulo y biógrafo de Carlyle, que se acercó a la historia con el espíritu de su maestro, realizó una labor en que se mezclan de modo inextricable brillantes méritos y grandes faltas. Un eminente crítico belga ha calificado a Freud de historiador nacional. Señala que es casi desconocido en el continente y que no se ha traducido en ninguno de sus libros. Abre comillas, es apasionadamente, fanáticamente, exclusivamente inglés, cierra comillas. Empezó sus estudios bajo los auspicios del movimiento de Oxford. Cuando Newman inició una serie de vidas de los santos, pidió ayuda al hermano de Hurrell con esas órdenes. Abre comillas, racionalizad cuando cuando la prueba sea débil, y esto os hará digno de fe cuando la prueba sea fuerte, cierra comillas. Freud eligió a Saneot, un contemporáneo del rey Alfredo, y acabó su relato con las palabras, abre comillas, esto es todo, y quizás algo más que todo, lo que se sabe de su vida, cierra comillas. Su excursión por las nebulosas regiones de la geografía lo volvió medio escéptico, y aunque recibió las órdenes sagradas en 1845, su fe desapareció gradualmente. Su quema pública de la némesis de la fe en 1849 señala la encrucijada de su vida. Despojado de su beca, dejó Oxford para ir a Londres. En ese momento crítico encontró a Carlyle, que le ayudó a formarse una nueva fe. Sus ensayos históricos y literarios se popularizaron rápidamente y un artículo sobre los marinos de la reina Isabel inspiró el célebre Westward Ho. Nadie podía vivir durante el movimiento de Oxford sin pensar mucho en la reforma. De todos los discípulos de Newman, ninguno había hablado con tan absoluto desprecio de los reformadores como su hermano Hurrell. Pero al empezar a estudiar por su cuenta el siglo XVI, Freud se quedó sorprendido por la popularidad de que gozó Enrique VIII durante su vida. Cuando surgió en su mente, el plan de un minucioso relato de la lucha de Inglaterra contra Roma, fue calurosamente estimulado por Carlyle, que acababa de fustigar a los jesuitas en un panfleto y consideraba la iglesia romana como una iglesia gigantesca impostura.
Los 4 primeros volúmenes de la historia de Inglaterra desde 1529 hasta la muerte de Isabel produjeron una impresión únicamente superada por la que suscitó Macaulay. El movimiento de la alta iglesia había hecho muy impopulares a los reformadores y Vicks, como Hallam y Macaulay los atacaron por aduladores. La defensa de Enrique y de la reforma hecha por Freud se funda sobre las bases más sólidas, partiendo de la profunda convicción de que Roma era y siempre se había sido la esclavizadora de la mente y del alma. Sentía una sincera gratitud hacia los agentes que rompieron el dominio ejercido por ella sobre sus compatriotas. Rechazó totalmente la tesis de Hume, según la cual el pueblo era como los esclavos orientales, y se negó a creer que un parlamento inglés pudiera haber apoyado al rey si no estaba de acuerdo con su política. Desde ese punto de vista no cabe la cuestión de despotismo. Comprometido en una lucha a vida o muerte, el rey tenía que usar todas las armas ofensivas y defensivas que estuvieran a su alcance, y el pueblo aplaudió sus actos. La reforma fue indudablemente el mayor acontecimiento de la historia inglesa. No se trata de un conflicto entre dogmas rivales, sino de una lucha para decidir si Inglaterra se gobernaría a sí misma o sería gobernada por los sacerdotes. La ruptura con Roma fue el comienzo de la grandeza de Inglaterra, su golpe a favor de la libertad humana y de la honradez intelectual. Sin teología propia, Freud no ataca al dogma católico en sus voluminosos escritos. Admite de buen grado que en el lado malo había muchos hombres buenos, pero quienes creen que ganó la parte buena deberían estar agradecidos a los autores de su emancipación. No le bastó a Freud con demostrar que la victoria de Enrique fue la salvación de la raza. Se convenció a sí mismo de que el rey era un hombre mucho mejor de lo que en general se creía, más consciente, menos egoísta, menos cruel, menos sensual. Sostiene que el divorcio fue el resultado de auténticos escrúpulos que Ana Bolena y Catalina Howard eran culpables de adulterio y que sus súbditos anhelaban tanto como el heredero varones legítimos. El matrimonio con Jane Seymour el día siguiente a la ejecución de Ana fue, entre comillas, un acto oficial que su deber del momento exigía, cierra comillas. No la amaba, pero se casó con ella, entre comillas, bajo la presión de una súbita y trágica necesidad, cierra comillas. Defiende la ejecución de Moore y de Fisher, fundándose en que estaban preparados para para traer un ejército extranjero y ensangrentar a la nación con una guerra civil. Con estas medidas de rápida decisión, el rey actuaba como depositario de la seguridad nacional. La disolución de los monasterios era necesaria, no solo porque constituían la guarnición de Roma, sino porque su moral era una ofensa. Y el botín correspondió no solo a los cortesanos, sino que se empleó en la educación y la defensa nacional. Los volúmenes sobre Enrique VIII son sin comparación la obra histórica más brillante producida en Inglaterra a mediados del siglo XIX, exceptuando solo a Macaulay. La magnitud de los acontecimientos, el vivo retrato de hombres famosos, los azares y los cambios de esta vida mortal, la dominante figura del rey, todo llamaba la atención. Cuentista nato, consigue sus efectos con los métodos más sencillos. El lector navega sin esfuerzo en sus rutilantes ondas. Ningún historiador inglés ha poseído un estilo tan fácil, tan fluido, tan transparente. No obstante, pese a la entusiasta acogida de los protestantes militantes de la escuela de Kingsley, suscitó duras críticas. La Edinburgh Review lanzó un sostenido ataque contra los conceptos morales del autor. Era difícil creer que hubiera visto el rostro de la justicia inglesa. Su interpretación de Enrique VIII constituía una penetrante paradoja. Daba inocentemente por sentado que el Parlamento de 1529 fue elegido con plena libertad, cuando lo nombraron virtualmente los sheriffs. No encontró nada sospechoso en el hecho de que ningún juez o jurado absolviera a una víctima en una acusación de la corona. Aceptaba los preámbulos de los estatutos como manifestación fidedigna de la opinión pública. Toda la obra se hallaba viciada por la adoración de la fuerza. Entre comillas, Carlyle concluye: el crítico, abre comillas, tiene buena parte de la culpa por su espléndido y peligroso ejemplo de haber estropeado un libro que pudo ser tan bueno, cierra comillas. Bergenroth declaró que el escritor no era historiador. Pauli y Ranke rechazaron la interpretación del reinado dada por Freud. En sus magníficas conferencias sobre Enrique VIII, Stobb se declaró totalmente incapaz de aceptar su punto de vista acerca del rey,
y los estudios de Friedman sobre Ana Bolena demostraron que el Parlamento fue solo una sombra. Los volúmenes sobre Eduardo y María son menos impresionantes debido a la ausencia de una figura dominante, pero tienen más valor histórico. La noción de que Cranmer, era solo un adulador se ha desvanecido, y Froude hizo más que nadie por borrarla. Fue el primero en manifestar la grandeza de Somerset, sus generosos ideales y su simpatía por el pueblo. María era bastante consciente, en realidad, la intérprete demasiado fiel de una religión odiosa. Los fuegos de Smithfield recordaron a Inglaterra lo que significaba realmente el catolicismo y completaron su conversión. De ese modo el reinado, a pesar de sus indecibles horrores, fue un bien disimulado. La lección no ha tenido que repetirse nunca. La última y la más amplia parte de la obra está consagrada a Isabel. Artísticamente, pese a muchos brillantes pasajes, inferior a los primeros volúmenes. Froude presenta a los lectores demasiado material, sin embargo, no le faltan excusas, pues los volúmenes isabelinos se fundan en gran parte de los inapreciables archivos de Simancas, y fue el primer historiador inglés que los utilizó, así como su antipatía hacia el primer historiador, hacia Enrique. Se convirtió en simpatía tras una detallada investigación, su primitiva devoción por la reina se transformó en algo parecido al desprecio. Niega los escándalos relacionados con su carácter personal, pero su carrera no se había sometido hasta entonces a un examen microscópico y no se resiste a ese escrutinio. Abre comillas, las cartas de Borleif y de Walsingham, cierra comillas, escribía, entre comillas, han destruido finalmente el prejuicio al que todavía me aferraba, de que a pesar de sus muchas faltas era una mujer de talento. Los grandes resultados de su reinado fueron fruto de una política que no era suya, y que enfrió y frustró, cierra comillas. Derriba a Isabel de su pedestal y pone en él a su ministro. Borleif, entre comillas, declara el historiador en términos inequívocos, entre comillas, fue el solitario autor de la grandeza de Isabel y de Inglaterra, cierra comillas. Debemos a Freud nuestro completo conocimiento de los incansables esfuerzos del gran estadista. Menos brillante que prudente, necesitaba mucho tiempo para realizar su obra. Disfrutó de 40 años y los utilizó para establecer el protestantismo sobre bases inexpugnables. Las escenas escocesas del drama son a la vez las más brillantes y las menos fidedignas. María Estuardo es perseguida con un odio implacable durante 30 años, mientras su hermanastro, el regente Murray, se yergue como caballero sin tacha en un grupo de estériles intrigantes. Las cartas del cofrecillo son aceptadas en bloque y el severo moralista protestante siente la alegría de los justos al desenmascarar a la católica pecadora. El verdadero héroe de la historia es Knox, el hombre con quien está de acuerdo y que salvó la reforma. Los irlandeses oprimen al lector con sus monótonos horrores. Los extractos de Simancas y los papeles de Burleigh eran tantos que el autor abandonó la pluma después de la Armada Invencible. Fue una prudente resolución. 12 gruesos volúmenes abarcan la historia de 60 años. Por otra parte, la obra era la historia de un conflicto y era de desear artísticamente que terminara con una nota de victoria. Para fines prácticos, la lucha por la libertad nacional, iniciada en 1529, terminó en 1588. El jugador de ajedrez, según frase de Froude, quita sus piezas del tablero cuando ya vislumbra el fin. Hoy se reconocen generalmente las fuerzas y la debilidad de la obra. Fue el primero y sigue siendo el único relato detallado de uno de los periodos más críticos de la historia inglesa. Hacía vivir a los autores de la Reforma y enriquecía la literatura inglesa con innumerables páginas de emocionantes y vivas narraciones. Los ataques de Freeman, el Saturday Review, hicieron sensación entonces, pero contenía poca sustancia, entre comillas imagino, escribía un amigo, abre comillas, que a fuerza de fustigar a Freud, tengo fama de saber más de lo que sé en realidad acerca de esa época. Pero puede atacarse a Froude con muy pocos conocimientos. Ignoro profundamente el siglo XVI, cierra comillas. Tenía razón al censurar la indiferencia de Froude ante la crueldad de sus héroes. Era justo al lamentar que no investigara las relaciones de la corona con el parlamento y los tribunales. Estaba en su derecho al llamar la atención sobre la descuidada corrección de pruebas y los errores de detalle, pero su último veredicto, pronunciado en 1870 cuando terminó la obra, excede los límites justos de la crítica. Entre comillas, Mr. Froude no es un historiador. Su obra se compone de 4 volúmenes de ingeniosa paradoja y 8 de panfletos eclesiásticos.
Los defectos que privan de todo derecho al título de historia son el absoluto descuido en cuanto a los hechos y la completa incapacidad para distinguir lo bueno de lo malo, cierra comillas. El acusado desafió en vano a la Saturday Review para que permitiese a los expertos verificar las referencias en un centenar de sus páginas. En una carta Skelton escribió, abre comillas, reconozco 5 verdaderos errores en 12 volúmenes y unos 20 descuidos sin importancia, que equivalen a ies sin punto y tes sin barra. Y eso es todo lo que la más aguda malicia ha descubierto, cierra comillas. Unos años más tarde, cuando publicó algunos artículos sobre Becket, su viejo enemigo, lo acusó de, entre comillas, odio fanático a la iglesia inglesa reformada o sin reformar, cierra comillas, y le reprochó, abre comillas, una deformación innata e incurable que le incapacita para exponer de modo exacto cualquier asunto, cierra comillas. Contra ese ataque firmado, Froude opuso una digna réplica señalando que su crítico solo había descubierto 2 o 3 errores y erratas de imprenta sin importancia. Los violentos ataques de Freeman han perjudicado su propia reputación más que la de su víctima. Mientras el historiador de la conquista normanda eludía los manuscritos, las 9 décimas partes del material de Froude estaban en los archivos. Al transcribir documentos con frecuencia casi ilegibles y escritos en distintos idiomas, los errores eran inevitables. Era un copista excepcionalmente descuidado y un mal corrector de pruebas, y no se preocupaba siempre de distinguir entre la cita completa y sus propias abreviaturas, pero le era imposible alterar deliberadamente el significado de sus fuentes. En su apunte imaginativo, un apartadero en una estación del ferrocarril se defiende contra el reproche de la falsificación. Skelton, el biógrafo de Maitland y de María Estuardo, declara que tenía, abre comillas, una veneración apasionada por la verdad, cierra comillas, aunque no podía aceptar todas sus conclusiones, testimonia la inagotable laboriosidad de la exactitud esencial de su amigo. Andrew Lang, que trabajó esmeradamente en gran parte del mismo campo, afirma que aunque no hubo un historiador más honrado, pocos o ninguno del mismo valor se han equivocado tanto. Brewer lamentaba que en el relato de los primeros años de vida de Thomas Cromwell no hubiese apenas una sola afirmación exacta. Weisner ha señalado muchos errores en el relato de la juventud de Isabel. Al publicar una edición revisada en las reminiscencias de Carlyle, Charles Eliot Norton hizo 130 correcciones en las 5 primeras páginas de la edición de Froude, y declaró que casi todas las letras en la vida que había cotejado estaban mal impresas. Sus volúmenes de viajes demuestran lo mucho que le traicionaba su memoria. Aunque su increíble descuido en los detalles es una grave falta, es más la ausencia de imparcialidad lo que excluye a Froude de la primera fila de los historiadores. El profesor Pollard ha sugerido que su concepto de Enrique VIII era menos extravagante de lo que afirmaron sus primeros críticos, pero su espíritu carecía de serenidad y de penetración ante los distintos modos de pensar. La principal tarea de su vida consistió en combatir a la Iglesia romana. Al completar su defensa de la Reforma, se dedicó a un capítulo posterior de la misma lucha. Habiendo justificado audazmente las crueldades de los Tudor, emprendió la tarea aún menos agradable de defender el régimen inglés en Irlanda. Abre comillas, al llegar el conflicto entre católicos y protestantes, cierra comillas, confiesa su simpatizante biógrafo Mr. Helbert Paul, abre comillas, se puso instintivamente, casi involuntariamente al lado de los protestantes, cierra comillas. Su parcialidad es mucho más ofensiva en su última obra que en la primera. En el siglo XVIII, el gobierno no tenía la excusa de que una lucha mortal estaba haciendo progresos. Los ingleses en Irlanda respira el pensamiento mismo de Carlyle. Aunque le gustaban los campesinos irlandeses y nunca se sentía más feliz que cuando pescaba en Kerry, compartía el desdén de su maestro por la raza. Abre comillas, he llegado a odiar mi libro irlandés, cierra comillas, escribió a Skelton. Abre comillas, los pobres irlandeses me odiarán también, cosa que no deseo, cierra comillas. En un aforismo brutal que amenaza la independencia de todos los pequeños estados del mundo, declara que el derecho de un pueblo a gobernarse a sí mismo solo puede consistir en su fuerza para defenderse. Los irlandeses eran una casta inferior y el catolicismo una idolatría degradante. Al llegar a los años críticos del Parlamento de Grattan, se pone junto a los más fanáticos Tories. Mientras Grattan se dejaba descarriar por el delirio del nacionalismo, Clare era el verdadero estadista. Condena la concesión de los derechos políticos a los católicos en 1793, aprueba la destitución de Fitzwilliam, censura los escrúpulos de Cromwellis y de Abercrombie, exalta las logias oranguistas
difusoras del protestantismo y aplaude que el rey se opusiera a la emancipación. Estaba en cierto modo justificado decir que a los ojos de Freud, el matar a un católico no era un crimen. El libro era un manifiesto Orange. Tenía por objeto demostrar la inutilidad de la conciliación. Freud era uno de aquellos en quienes pensaba Gladstone cuando aludió a la creencia de que el irlandés tiene una doble dosis de pecado original. Aunque contiene abundante y valioso material, la obra era indefendible moralmente y perjudicial políticamente. Pese a la advertencia de Burke, pronuncia una condena contra una nación. A Carlyle le encantó, naturalmente, un libro que reflejaba sus propios prejuicios, pero su autoridad quedó anulada por siempre por la serena y aplastante réplica de Lecky. Después de redactar un elocuente panegírico de César y de compilar la biografía oficial de Carlyle, Freud volvió a su ancianidad al siglo XVI con un tomo sobre Catalina de Aragón, con el que demostraba que no había aprendido nada ni olvidado nada. La desilusionó no la aceptación de su versión de Enrique VIII y declaró la no aceptación de su versión de Enrique VIII y declaró amargamente que era útil querer rectificar los veredictos populares. Sin embargo, no encontró nada que retirar y poco que transformar. No tenía pretensiones de imparcialidad, pues creía en la reforma. La legislación de Enrique y sus parlamentos es la carta magna del mundo moderno. Se jugaba la libertad del género humano. Los que crean que la victoria fue la del bien sobre el género humano, sobre el mal, no necesitan avergonzarse ante los actos de los valientes que en el púlpito o en la cámara del consejo, en el cadalso o ante el peligro conquistaron para el género humano la libertad espiritual que es hoy la ley del mundo, cierra comillas. Los 3 cursos de conferencias pronunciados cuando sucedió a Freeman en Oxford y que tratan del Concilio de Trento, los marinos en el siglo XVI y las cartas de Erasmo, respiran el mismo protestantismo militante. Freud cierra la época de los aficionados, cuyos brillantes escritos pertenecen tanto a la literatura como a la historia. En una frase reveladora, afirmó que la mejor historia inglesa se encontraba en las obras de Shakespeare. Sus grandes escenas igualan a Macaulay y Frederick Harrison, lo ha comparado con Tito Livio y Froissart. Pero era menos pensador aún que Carlyle, y es preciso rehacer su obra. Nunca comprendió que el principal deber del historiador no reside en el elogio ni en la invectiva, sino en la interpretación de los complejos procesos y los opuestos ideales que han edificado la vida múltiple de la humanidad. Capítulo 18. La Escuela de Oxford. Oxford. Mientras los escritos de Macaulay, Carlyle y Freud se vendían por decenas de miles, empezaban a aplicarse métodos de trabajo más exactos. Stubbs comenzó a aprender el anglosajón cuando todavía estaba en el colegio. Dedicaba sus vacaciones a estudiar los legajos del viejo tribunal en su Knaresborough natal. Cuando fue a Oxford, ya sabía abrirse camino entre los documentos medievales. A los 25 años, aceptó en Essex un puesto que le permitía ganarse la vida y en el cual, durante 16 años tranquilos, encontró tiempo para convertirse en el mayor medievalista inglés de su época. Su primera obra fue reconstruir la sucesión de los obispos a través de los siglos. El Registrum Sacrum Anglicanum fue reconocido por los pocos que podían apreciarlo como una valiosa aportación a la historia de la Iglesia, convirtiéndose enseguida en un texto de referencia indispensable. Su exacta erudición hizo de él un severo crítico de las publicaciones de la Comisión de Archivos. Los fondos públicos se malgastaban en imprimir documentos de importancia secundaria, mientras se elegían rara vez sus autoridades contemporáneas. Por otra parte, el concepto de los deberes del editor era estrecho. Cuando aparecieron las vidas de Eduardo el Confesor, Stubbs escribió, abre comillas, siento ver que el aspecto filológico de las cosas deba tenerse en cuenta, tan exclusivamente en cuenta, en estas publicaciones, cierra comillas. El crítico mismo superaría pronto esas normas. En 1857, Lord Romilly, archivero mayor, obtuvo permiso del Tesoro para publicar ediciones críticas de las fuentes de la historia inglesa hasta el final de la Edad Media. La empresa fue principalmente dirigida por Dolphus Hardy,
cuyo examen de las fuentes y documentos de la historia inglesa es una obra de valor permanente. Enseguida Stubbs ofreció sus servicios, pero hasta 1863 el más grande de todos los editores no recibió su encargo. Durante 25 años iba a enriquecer la Rolls Series con obras maestras de técnica y de saber histórico, de las que puede decirse que inauguraron el estudio crítico de las fuentes medievales en Inglaterra. Poseía todas las cualidades para realizar su tarea: habilidad paleográfica, conocimientos exactos y abundante espíritu crítico. Abundantes y espíritu crítico, perdón. Su primer volumen, El Itinerario de Ricardo I, apareció en 1864, el último, el volumen final de Guillermo de Malmesbury, en 1889. Casi todos eran notables por alguna aportación precisa a la historia. El dedicado a Dunstan reconstruye el carácter de uno de los más grandes eclesiásticos ingleses. Lo que escribió sobre los primitivos angevinos llevan introducciones históricas que presenta la primera descripción adecuada de la personalidad de los gobernantes. El talento literario que denotan estos densos prefacios es tan notable como su erudición. Escribió abajo la inmediata impresión de los documentos. Entre comillas, estoy procurando hacer mi Enrique II a la luz de la naturaleza, cierra comillas, observaba en 1866. Abre comillas, no puedo escribir sin sentirlo completamente mío, cierra comillas. Mientras Stubbs estaba sumergido en las crónicas, fue llamado para la cátedra de Historia Moderna de su propia universidad en 1866. Su nombramiento fue acogido por Greene en la Saturday Review como un agradable contraste con el de un popular novelista en Cambridge y el ascenso de un importante metafísico a la cátedra de Historia Eclesiástica en Oxford. Era realmente el primer historiador auténtico que ocupaba el cargo. Su conferencia inaugural explicaba con toda franqueza el concepto del nuevo profesor acerca de su tarea. Abre comillas, el estudio de la historia moderna es, después de la teología misma, la disciplina más religiosa de la mente que la mente puede recibir. Es el cristianismo lo que da al mundo moderno su unidad y al mismo tiempo lo separa de la muerte del pasado, cierra comillas. Pero sus creencias nunca entorpecían su obra, y la conferencia termina con la esperanza de ayudar a fundar una escuela histórica que pudiera trabajar con los eruditos extranjeros en una tarea común. Durante 20 años en Oxford, Stubbs estuvo ocupado con sus conferencias y con la historia constitucional. Se quejaba muy alto de sus obligaciones pedagógicas, a las que, sin embargo, le debe el mundo algunas de sus más brillantes páginas. Al dimitir la cátedra, publicó las conferencias que le parecieron dignas de ver a la luz pública. Las conferencias sobre historia medieval y moderna dan una impresión más completa de lo que fue el historiador que cualquier otro de sus libros. Su inmenso saber y la diversidad de temas no asombran menos que su soltura, la viveza de la caracterización, el humor y la animación del estilo. Las espléndidas conferencias sobre la literatura y la cultura en la corte de Enrique II, sobre Enrique VII y Enrique VIII, destacan como obras maestras en un magnífico volumen. Después de su muerte, se publicaron otros cursos que no aumentaron en nada su reputación, aunque el dedicado a Europa sobre los siglos XVI y XVII interesa por la personalidad que revela. Lo que más le interesaba era la Constitución. Declaró que no era digno de un pueblo culto el que, mientras todos los estudiantes se hallaban familiarizados con la organización de Atenas y de Roma, ignorasen las instituciones de sus antepasados. El año que surgió a su nombramiento, comunicó a un amigo que pensaba pronunciar 18 conferencias sobre la historia constitucional, desde Tácito hasta Enrique VIII, y que ya las había escrito casi todas. Se han publicado después de su muerte y es interesante recuperar el primer borrador de su obra. Se dio el segundo paso en 1870 con la publicación de las Cartas Selectas, que han servido de modelo para publicaciones similares sobre otros periodos y otros países. Una concisa introducción resume la historia constitucional hasta Eduardo I en audaces perfiles. Freeman la acogió como, entre comillas, digna del infalible saber y la capacidad crítica del primero de los eruditos contemporáneos, cierra comillas. El libro era realmente una obra maestra de los eruditos contemporáneos, cierra comillas. El libro era realmente una obra maestra del orden e interpretación. Eligiendo las fuentes más importantes, leyes y cartularios, tratados y crónicas, daba realidad al estudio de la historia inglesa primitiva y con sus concisas elucidaciones arrojaba luz sobre muchos puntos oscuros del derecho y de su práctica. Revisadas varias veces, las cartas pueden considerarse como un volumen de autoridades anotadas con destino a la historia constitucional.
La obra maestra de Stubbs empezó a aparecer en 1847, siendo inmediatamente situada entre la media docena de las obras históricas inglesas más importantes. Su alcance es mucho mayor de lo que enuncia el título. Es virtualmente una historia de Inglaterra desde Julio César hasta el acceso de los Tudor, el primer examen vasto y autorizado de la vida nacional inglesa. Hay pocos detalles diplomáticos o militares, pero abarca la Iglesia y el Estado, el derecho y la justicia, la administración y la hacienda. Es además la diferencia de Waits, su contrapartida alemana, o de Knights, un rival en su propio terreno, una historia de hombres vivos. Maitland ha observado acertadamente que ninguna obra sobre el desarrollo constitucional es tan maravillosamente concreta, abre comillas, mientras las instituciones crecen y decaen ante nuestros ojos. No nos permite olvidar nunca que este proceso de evolución y disolución consta de los actos de seres humanos, cierre comillas. Alternando capítulos narrativos y analíticos, combina el estudio de la estructura con el del movimiento nacional. Aunque sentía justamente que la reconstrucción de los trazos esenciales del desarrollo constitucional era la mayor exigencia de la época, nunca permite que sus lectores olviden cuántos hilos formaban la tela de la vida nacional. La obra de Stubbs es el primer intento llevado a cabo para abarcar toda la escala de los problemas constitucionales ingleses de la Edad Media. Le interesaba mucho el derecho y se dijo de él que pudo haber sido un gran juez. Mr. Bryce, colega suyo en Oxford, nos cuenta que a diferencia de Freeman y Green, le preocupaban mucho los temas jurídicos y tenía una gran capacidad para dominarles. El primer volumen que llega hasta la conquista normanda fue el menos original y menos sólido. Los materiales eran escasos y difíciles de interpretar. Abre comillas, más de un investigador, cierra comillas, escribió Maitland. Una generación después, abre comillas, dejará sus huesos blanquear en ese desierto antes de lograr levantar su mapa. Es dudoso que se haya dado cuenta del duelo traidor que pisaba, cierre comillas. Por otra parte, Petit Dutelly, y Vemont han lamentado que sus conclusiones fueran con frecuencia tímidas, que vacilara ante periodos mal documentados y eludiese el decidirse en ciertos difíciles problemas. Pero quizás la prudencia fuese el camino de la sabiduría. Conocía a fondo los trabajos de Waits y Neist, los Maurers, Bronner y Somme, y a veces siguió con demasiada fidelidad a sus guías alemanes. Pero de sus predecesores ingleses era Campbell el que más estimaba. En 1859 lo llamó, entre comillas, mi modelo de erudito. En 1866 escribió, abre comillas, siento decir que no creo en Palgrave. Campbell se dejó llevar tanto como él por sus propias teorías, pero creo que sus nociones tienen mucho más sentido, cierra comillas. Correspondía a una generación posterior mostrar la complejidad de la Inglaterra anglosajona y no se le puede censurar seriamente por no haberse anticipado a esas investigaciones. Como tampoco puede reprochársele el haber equivocado respecto a la naturaleza de la Falkland en compañía de todos los demás eruditos ingleses, anteriores a Vinogradov. Al dejar la época normanda pisa terreno más firme, las fuentes eran más completas y los problemas menos espinosos. Con Enrique VII y sus hijos entra en un terreno cuyas sendas y atajos conocía a fondo. Tan familiar le era ese periodo que escribió en 6 semanas un admirable librito sobre los Plantagenets para para una colección popular. Aquí es donde su trazo resulta más firme, sus caracterizaciones más vivas y convincentes. Sin embargo, mantiene hábilmente el interés de su relato durante los siglos XIV y XV. Abre comillas, una época sombría, agotada e impotente. Cierra comillas. Compartía el error tradicional de considerar la Carta Magna como obra de la nación en vez de considerarla como un esfuerzo de los varones por retener sus privilegios, pero en los volúmenes segundo y tercero las equivocaciones resultan sorprendentemente escasas. El estudio de las influencias políticas y sociales a finales de la Edad Media que concluye la obra es una muestra incomparable de su capacidad sintética. Entre los méritos de la historia constitucional sobresale su imperturbable imparcialidad. Abre comillas, su lectura es una lección de justicia, cierra comillas, declara Maitland, cuyos puntos de vista religiosos y políticos diferían grandemente de los suyos. Fuera de sus libros, Stubbs expresó opiniones muy marcadas. Apoyó a Austria en 1859. Hablaba de los, entre comillas, miserables italianos. Denunció a esos, entre comillas, hombres polacos en 1863 y se burló de la visita de Garibaldi a Inglaterra. Mr. Bryce
Recuerda que se negó a encontrarse con un ministro unitario y el profesor mismo habló con orgullo ante un público de Oxford de su habilidad para llevar un tomo de Renan desde las manos de Green al cesto de los papeles. Cuando era canónigo, San Pablo quemó solemnemente un volumen de Herbert Spencer. Se reía del celo de Freeman a favor de las víctimas del mal gobierno turco. Le disgustaba el puritanismo y censuraba a Green por su brillante relato de las luchas en el siglo XVII. Se definía a sí mismo como impregnado de principios clericales y conservadores, pero este hombre de instintos reaccionarios y prejuicios violentos juzgaba los conflictos del pasado con extraordinaria imparcialidad y podía enorgullecerse con motivo de que nadie era capaz de adivinar en sus más grandes obras sus ideas políticas. Dijo en una de las conferencias de Oxford que su misión no consistía en hacer de los hombres Whigs o Tories, sino hacer a los Whigs buenos y sensatos y a los Tories sensatos y buenos también. Sus páginas se deben igualmente libres de elogio y de menosprecio. Afirmaba que la más alta justicia solo se encuentra en la más profunda compasión hacia los hombres descarriados y equivocados. Resiste la tentación de idealizar las instituciones anglosajonas a la que sucumbió Freeman y equilibra la balanza entre Enrique I y Becket. Mr. Petit Dutellier, que le ha demostrado su admiración escribiendo un volumen de rectificaciones y estudios suplementarios, llega al punto de decir que el libro se inclina más bien al lado liberal. Declara que Stubbs pertenece a una generación que gozaba con las reformas electorales y el perfeccionamiento de la maquinaria política y que compartía la opinión de los eruditos patriotas alemanes, los cuales aseguraban que las instituciones germanas primitivas eran la fuente de la independencia y de la dignidad humanas. Entre comillas, la historia de las instituciones, declaró Stubbs en sus enjundiosas frases preliminares, abre comillas, no puede dominarse ni casi iniciarse sin un esfuerzo. Tiene un punto de vista y un lenguaje propios, interpreta las proezas y el carácter de los hombres a una luz muy distinta de la que arroja el falso resplandor de las armas, ofrece pocas tentaciones al espíritu que necesita ser tentado para dedicarse al estudio de la verdad, cierra comillas. La severidad de su asunto y la oscuridad de muchos de sus temas no facilita la lectura de la historia constitucional, pero su estilo es claro y vigoroso y en ciertos pasajes alcanza un nivel muy elevado. En sus 2000 páginas no hay una sola palabra superflua. Los eruditos del mundo entero acogieron complacidos la obra. El profesor manifestó que su primer volumen había encontrado un recibimiento más comprensivo e inteligente en Alemania que en Inglaterra. Esto se debió, sin duda, a que había más alemanes capaces de apreciarlo en toda su grandeza. Visitó a Waitz en Gotinga, pero los dos eruditos con los que sostuvo mayor intimidad pertenecían a la generación más joven. Pauli, el historiador de la Inglaterra medieval, hizo la reseña de sus escritos a medida que estos iban apareciendo. Aún más estrecha fue su amistad con Lieberman, que calificó a Stubbs de primer historiador de la Inglaterra medieval y cuya monumental edición de las leyes anglosajonas fue saludada por el profesor de Oxford como, entre comillas, una obra espléndida, inapreciable, cierra comillas. Recibió innumerables distinciones extranjeras y se le consideraba en todas partes como el jefe de la Escuela Histórica Exacta de Inglaterra. Cuando Stubbs aceptó el obispado de Chester en 1884, dijo en su conferencia de despedida que no tenía la intención de abandonar sus viejos estudios, que esperaba publicar un cuarto volumen de los concilios británicos, completar su edición de Guillermo de Malmesbury e intentar quizás un esquema de la historia constitucional de la Reforma. De todos esos planes, solo llevó a cabo el segundo. Sus nuevos deberes, que le aburrían francamente, apenas le dejaban tiempo para sus queridos estudios y privaron al mundo de una historia constitucional revisada. Se negó a abreviarla y las alteraciones que introdujo en ediciones sucesivas eran insignificantes. Seguía con ininterrumpido interés la obra de los más jóvenes, pero no hizo ningún verdadero esfuerzo por asimilar sus resultados. Cuando Mr. Hobart Hall señaló errores en su descripción de las costumbres, los corrigió. Aceptó la interpretación de Vinogradov acerca de la tierra del pueblo, pero sostenía que existieron tierras públicas, aunque no apoyaba su creencia en ninguna autoridad. Se refiere en una nota a la discusión de Mr. Blount acerca del servicio militar de los caballeros, pero no modifica su texto. Abre comillas, sentimos que teníamos un rey, cierra comillas, escribió Maitland a su muerte, entre comillas, y ahora lo hemos perdido, cierra comillas.
Añadía que ningún otro inglés había presentado de modo tan completo ante el mundo toda la tarea del historiador desde la búsqueda del material en bruto hasta el relato y la generalización. Su enseñanza y su ejemplo hicieron de Oxford un centro de investigación y estudio sistemático, pero no fue un pensador profundo. Cuando apareció la obra de Buckle, Stubbs observó, dos puntos, abre comillas, no creo en la filosofía de la historia y por lo tanto no creo en Buckle. Rechazó la teoría de Freeman cierra comillas, rechazó la teoría de Freeman acerca de la unidad de la historia y el concepto más filosófico procedente de Lessing y que Temple explicó en su famoso ensayo sobre la educación de la raza humana. Si no podemos aceptar el juicio de su discípulo y biógrafo según el cual su fama debería igualar a la de Gibbon como el más grande historiador de su país y de su época, confesamos que hizo más que ningún otro por aclimatar allí los métodos de la erudición alemana. Segundo, aunque Freeman era algo mayor que Stubbs, siempre lo consideró como su maestro. Con Green, que dedicó su mayor obra a, entre comillas, mis maestros de la historia inglesa, constituye la que suele llamarse la Escuela de Oxford. Sin embargo, ambos historiadores diferían mucho en visión y en temperamento. Stubbs era frío y reservado, Freeman era un propagandista y devoto de los héroes. Stubbs era conciso, Freeman difuso. El primero fue ultraconservador, el segundo radical militante. El campo de su obra era también diferente. Mientras Stubbs consagró su vida a dominar el estudio de Inglaterra medieval, Freeman se encontraba igualmente a sus anchas en Atenas y Roma, Aquisgrán y Constantinopla, Rouen y Winchester. Entró en Oxford en 1841 cuando la influencia de Newman estaba en su apogeo y se sintió atraído por la arquitectura eclesiástica vacilando entre la carrera de arquitecto y el sacerdocio. Pero gradualmente la historia profana acabó por interesarle sobre todas las cosas. Compitió por un premio a un trabajo sobre los efectos de la conquista normanda, leyendo a Thierry, Lingard, Palgrave y las crónicas. Su primera obra importante, Historia de la Arquitectura, atacaba a los arqueólogos que descuidan la historia. Poco después publicó un libro sobre tracería de ventanas, con ilustraciones propias, y un año o dos más tarde colaboró en una historia de St. David's. Su amor a la arquitectura subsistió, aunque llegó a apreciarla menos por su belleza intrínseca que por su testimonio del pasado. Gozando de la independencia económica, Freeman decidió consagrar su vida a la historia. Durante 20 años después de haberse graduado, dedicó la mayor parte de su tiempo al mundo clásico, especialmente a Grecia. Califica su esclavización como el más triste acontecimiento de la historia y soñaba con la conquista de Constantinopla. Escribía cartas y pronunciaba discursos en griego moderno, cantó las alabanzas de Finlay y trabó una sólida amistad con Tricupis. Ante las burlas que tachaban a los griegos de mestizos, replicó que la sangre griega no estaba más cruzada que la inglesa, mientras que el carácter nacional había cambiado muy poco. Su entusiasmo por los cristianos del cercano oriente era igual a su odio por los turcos y se opuso vigorosamente a la guerra de Crimea como intento de fortalecer una salvaje tiranía. Le interesaban profundamente las instituciones políticas, trazando desde muy pronto un plan para una historia del gobierno federal, empezando con Grecia y pasando por Suiza y los Países Bajos para llegar a los Estados Unidos. Solo terminó un volumen, pero el sólido fragmento era una valiosa aportación al capítulo más desconocido de la historia griega. Su estudio exhaustivo de las confederaciones en que Grecia se organizó tras la pérdida de su libertad fue calurosamente acogido por los eruditos clásicos y es aún indispensable. Después de un viaje a Suiza, que sería el tema de su segundo volumen, declaró que amaba a los suizos de todo corazón, y su entusiasmo por la sencilla democracia de los cantones quedó expresado en sus famosas conferencias sobre la Constitución inglesa. Aunque se ocupaba preferentemente del mundo antiguo, Freeman no perdió nunca de vista las épocas posteriores. En 1865, a los 40, había estudiado de veras el acontecimiento, a los 43 años, decidió llegar a ser historiador de la conquista. Nunca se había estudiado de veras el acontecimiento más importante de la historia inglesa antes de la Reforma. Thierry no lo trató críticamente y edificó
sobre una hipótesis falsa. Palgrave murió antes de llegar al conquistador. El relato de Lappenberg era solo un boceto. Stubbs no había proyectado todavía su historia constitucional. La historia de la conquista normanda se inicia con una descripción de la Inglaterra anglosajona y del establecimiento de los normandos en Francia. Relata la historia de los duques normandos en un capítulo admirable. Y el estudio de los reyes daneses reveló por primera vez su interés e importancia. Pero el autor aparece en la plenitud de sus facultades, con Eduardo el Confesor, el héroe del drama de Godwin, y al salvarse del drama es Godwin, y al salvarle de sus enemigos, Freeman lo sitúa junto a Simón de Montfort, lo califica entre comillas grande y pronuncia un resonante panegírico sobre su tumba. El retrato de Harold es aún más halagador que el de su padre. En la lucha entre normandos y sajones, su simpatía está con estos últimos. Se haya convencido de la grandeza de Guillermo, pero su cuadro, aunque exacto y concienzudo, carece de vida y de color. La conquista obtuvo la vida de la nación mucho menos de lo que podía haberse esperado. Sobre todo no se alteró seriamente la libre constitución, orgullo y gloria de Inglaterra. No se anularon los elementos populares y los grandes vitans. Se reunieron en 1085 y 1086 como custodios del sagrado principio de la autonomía. Freeman escribió con la maestría de un profundo conocimiento no solo de su tema inmediato, sino de la Europa medieval. Su obra era por otra parte obra de amor. Venerando apasionadamente la libertad política, creía que la encontraba entre las naciones teutónicas y sobre todo en su propio país. Abre comillas, parecía que la vieja sangre sajona fluía pura en sus venas, cierra comillas, declaró un crítico alemán. Dijo que hubiera luchado con gusto al mando de Harold en Senlac. A pesar de su extensión, el libro palpita de vida. El estilo, aunque carece de gracia y flexibilidad, tiene un vigor extraordinario. La amplia estructura se alza sobre sólidos cimientos y Green lo saludó como un milagro de investigación. Debe buscarse su erudición no solo en el texto, sino en los innumerables aprendices adjuntos a cada volumen, que son muchos de ellos disertaciones de gran valor. Una segunda causa de su fuerza reside en el conocimiento del teatro de los acontecimientos. Fue el primer historiador inglés que comprendió la importancia del exacto conocimiento de los lugares geográficos y las ruinas históricas para la reconstrucción de los hechos. Los viajes por Normandía y Maine pueden leerse como suplemento de la conquista normanda, el lugar del nacimiento y de la sepultura del conquistador y de su esposa, las ciudades donde vivieron, los campos de batalla donde él conquistó su fama, los castillos e iglesias que construyó. Todos estos objetos tangibles nos acercan más al héroe. La teoría de Freeman acerca del lugar que ocupa en la historia la conquista normanda debe acogerse con bastante reserva, por reacción contra el concepto de Thierry, que la considera un cataclismo, subestima la extensión del trastorno y exagera la rapidez de la amalgama racial. En su empeño por establecer la continuidad, acepta los testimonios con excesiva prontitud e interpreta demasiado democráticamente los vitans o consejos celebrados en los últimos años del conquistador. Exagera el elemento popular de la Constitución tanto antes como después de la conquista. Abre comillas, los grandes cambios de las leyes y el gobierno, cierra comillas, escribió, abre comillas, que solemos atribuir al conquistador son en mayor parte de los casos obra de Enrique II, cierra comillas. Pero esto es atribuir demasiada originalidad al monarca angevino que desarrolló las ideas de Enrique I, las cuales diferían muy poco de las de su padre. Su estudio de los resultados de la conquista es deficiente, pues olvida importantes sectores de la vida nacional, sobre todo las relaciones mutuas entre las clases y de estas con la corona. Llegamos aquí al punto más débil del libro, es un relato político de gran valor, pero no es un cuadro de la vida del pueblo. En una serie de sinceras críticas en la Saturday Review, Green lamenta cierta pobreza de simpatía intelectual y moral. Abre comillas, pasa por alto la religión, la sociedad, el intelecto, admira al pueblo reunido en sus vitan, pero no nos lleva nunca a la choza del campesino ni a la mansión del Señor. Su libro no nos cuenta nada de la vida, las costumbres y los gustos de nuestros antepasados. Es esencialmente una obra de reacción histórica, cierra comillas. La crítica, aunque severa, es en gran parte justa. Freeman creía que solo la acción es historia y en este terreno no había nada demasiado insignificante para él.
En el tercer volumen, que trata de la conquista propiamente dicha, recoge todos los detalles, pero el relato de las pequeñas escaramuzas e insurrecciones no es menos minucioso que el de los acontecimientos que determinaron la suerte de las naciones. Carecía de instinto para seleccionar. Freeman conocía las crónicas a la perfección, pero no le gustaban los manuscritos ni aprendió nunca paleografía. Escribiendo su biblioteca de Somerleys, se limitaba a las fuentes impresas y ni siquiera utilizaba estas plenamente. Sentía escaso interés por la estructura de la sociedad y nunca comprendió la importancia de los cartularios. Su capítulo sobre el Domesday Book es de una superficialidad asombrosa. Mr. Round está justificado cuando declara que Freeman pertenece a una escuela desaparecida. No hizo descubrimientos, pues es imposible hacerlo sin investigar, y la investigación resulta a su vez imposible sin el estudio de los manuscritos. No comprendía que las instituciones y las condiciones económicas son tan importantes como las vicisitudes de gobernantes y guerreros. Entre los defectos secundarios del libro se cuentan el agresivo teutonismo, lo forzado de las analogías, la repetición de frases predilectas y el uso de palabras incorrectas. En la áspera controversia sobre la batalla de Hastings, la sentencia se pronunció en contra suya, pero el asunto no era de gran importancia. Pese a sus pecados por comisión y omisión, es una obra de perdurable importancia. Así como Stubbs es el Waits inglés, Freeman es el Guisebrecht de Inglaterra. La conquista normanda fue completada por una obra sobre Guillermo Rufus. Aunque el reinado fue breve y parco en acontecimientos, le consagra 2 gruesos volúmenes. Cada hecho registrado de las crónicas pasa a las páginas del historiador acompañado en muchos casos de prolijas discusiones. Pauli lo ha censurado por aceptar las escandalosas acusaciones contra Rufus emitidas por sus enemigos del clero, pero es imposible probar que eran falsas. Cuando Stubbs aceptó un obispado, Freeman fue naturalmente nombrado para sucederle. A más de sus gruesos volúmenes sobre Grecia y la Inglaterra normanda, había publicado una obra importante sobre la geografía histórica de la Europa moderna, 3 tomos de ensayos, conferencias sobre los sarracenos y los otomanos, la constitución inglesa, política comparada y un sinnúmero de estudios sobre ciudades y distritos históricos. Como Stubbs, no encontraba gran placer en sus conferencias profesionales y lamentaba la escasez de estudiantes adelantados, pero cumplía de lleno con sus deberes. Empezando con un curso sobre métodos para el estudio histórico, continuó con una serie de estudios sobre Europa en los siglos V y VIII, los principales periodos de la historia europea. El profesor de historia moderna ignoraba de modo extraño los últimos 4 siglos y escogía prudentemente casi todos sus temas en la Edad Media. Consagró sus últimos años casi totalmente a un estudio muy alejado del que correspondía a su cátedra. Su estudio en la Inglaterra normanda estimuló su interés por la bella isla que gobernaron también los reyes normandos. Durante algún tiempo acarició el proyecto de escribir una historia de los normandos en Sicilia, pero se convenció pronto de que debía empezar desde tiempos más remotos. El tema lo fascinó extraordinariamente y ya había escrito un volumen sobre el periodo clásico. La situación ecuménica de Sicilia convirtió a la isla en teatro de lucha entre el Oriente y el Occidente. Debía formar parte de África o de Europa. Abre comillas, nadie ha intentado tratar toda esa historia como aportación de la historia universal. Pediré que se juzgue mi obra conforme a esta norma. En ningún caso vemos mejor la locura de esas divisiones arbitrarias que han hecho vano y desprovisto de significado el estudio de la historia, cierra comillas. Intentaba hacer llegar su relato hasta la muerte de Federico II, pero no lo lograría. Nunca aprendió a resumir y cuando murió 4 gruesos volúmenes llegaban solo al principio del siglo III a.C. Declaró que mientras había dado luz a muchos hechos desconocidos, la conquista normanda, era difícil encontrar un hecho enteramente nuevo en la historia de Sicilia, ya que fue exhaustiva la investigación de Holm. Su propia aportación reside más bien en su maravilloso conocimiento de la isla. Su entusiasmo por la nueva tarea no tenía límites. Entre comillas, la lengua griega, declara, abre comillas, es la parte más noble del estudio de los idiomas, la historia de Grecia, la parte más instructiva de la historia del mundo, cierra comillas. Volvió con deleite a Tucídides, abre comillas, el más grande de los maestros de la historia, cierra comillas, confirmando otras opiniones de su juventud. Abre comillas, respecto a la democracia de Siracusa como a la de Atenas,
tenemos a Grote como maestro. Y tras una renovada experiencia, puede decir una vez más que Tyrwell no ha sido superado ni siquiera por él, cierra comillas. La obra empieza con un capítulo sobre las características de la historia siciliana. El panorama es vasto e impresionante, y la comparación de Sicilia con otras islas resulta sugestiva, pero tiene muchas repeticiones y muchas alusiones confunden más que iluminan. La descripción de los caracteres naturales de la isla es de su mejor estilo, y la fundación de Siracusa le brinda la oportunidad de hacer una espléndida disquisición retórica sobre el lugar de la ciudad en la historia. Las guerras con Cartago e Italia se relatan con fatigosa minucia, pero ningún lector se quejará ante la detallada narración de la expedición ateniense. El cuarto volumen incompleto y preparado para la publicación por su hijo político y compañero de viajes Arthur Evans hace llegar el relato hasta la tiranía de Agatocles. La obra fue traducida al alemán y recibió la calurosa acogida de Olm. Adolf Bauer declaró que desde Grote ninguna obra inglesa sobre la antigüedad había mostrado tan amplia y profunda erudición. Es un noble fragmento estropeado por la prolijidad, pero sugeridor gracias al entusiasmo por el tema que anima todos sus escritos. La doctrina central de las obras de Freeman consiste en la unidad de la historia. La conferencia Rede, pronunciada en 1873, es un hito en la historiografía inglesa. Desde la Grecia primitiva hasta el Imperio Romano, de la Roma imperial hasta la Europa medieval y moderna, no hay interrupción alguna, y prestó un inmenso servicio al pensamiento de la enseñanza históricos, insistiendo acerca de la continuidad. Sin embargo, Stobbs dedicó gran parte de una de sus conferencias a atacar la filosofía de su amigo. Según él, la historia clásica, medieval y moderna podían estudiarse aisladas con fruto. En el mundo de la acción existe la continuidad, pero en el mundo del sentimiento del pensamiento, acerca del cual Freeman sabía poco y se preocupaba menos, hay hondos abismos. Hoy día se le puede hacer una crítica más grave. Desde que Freeman anunció su doctrina, el horizonte del historiador se ha ensanchado. Su visión se limitaba a la Europa aria, pero ya no puede tratarse de Grecia como el punto de partida de la civilización. El descubrimiento del Antiguo Oriente ha alterado nuestra perspectiva. Aunque insistió en la necesidad de conocer igualmente el mundo clásico, medieval y moderno, su concepto de la historia era puramente externo. La conquista normanda contenía un capítulo sobre arquitectura, la historia de Sicilia, unas cuantas páginas sobre la literatura griega primitiva, la relación de Hierón con Píndaro y Esquilo. 9/10 partes de la historia humana, declara Frederick Harrison, lo dejaban frío. Entre comillas, la clave de su carácter, dice su viejo amigo Mr. Bryce, abre comillas, era el extraordinario calor derramado sobre las personas, cosas y lugares que le interesaban, y la diferencia igualmente extraordinaria hacia cuestiones que quedaban fuera de la bien definida frontera de sus simpatías. Consideraba la historia no solo principalmente, sino casi exclusivamente como un registro de acontecimientos políticos. La política pasada, solía decir, es la historia presente. No le interesaban la religión, la filosofía, las condiciones sociales y económicas, y le extrañaba que le interesaran a otros, cierra comillas. Conocía las iglesias y castillos de toda Europa mejor que cualquier otro hombre de su tiempo, pero se cree que solo visitó una vez una galería de pintura y esa arrastrado por Green. Mientras no le importaban nada a Platón, las tragedias griegas y Shakespeare, le encantaban las viejas baladas inglesas, admiraba a Walter Scott y se deleitaba con los lays de Macaulay. El mundo de las ideas no existía para él. Considerando únicamente la historia como un registro de acontecimientos, reconocía su continuidad, pero no la evolución orgánica. No ha existido jamás un historiador menos filósofo. Sus parcialidades nunca le condujeron a las extravagancias de Carlyle y de Freud. Porque odiaba la crueldad, exageró las virtudes de Godwin y de Harold, pero nunca disfrazó de nuevo a un hombre malo. Green, que halló tanto que censurar en la conquista normanda, reconoció sus grandes cualidades morales. Entre comillas, irradia un amor apasionado a la libertad civil y un odio apasionado también a todo lo cruel e injusto. Si venera a los héroes, su veneración no es el culto de la fuerza bruta, cierra comillas. Reserva su mayor admiración para los hombres como Timoleón y Washington, que supieron renunciar a su poder.
A pesar de sus prejuicios y limitaciones, ocupa un puesto elevado entre los escritores y profesores de historia. Los lectores de todas las escuelas se instruirán con sus viriles páginas. 3. Aunque Green aprendió algo de Stubbs y de Freeman, es mucho más original que ambos. De niño exploraba las iglesias próximas a su casa de Oxford, llevándose improntas de bronces. Su vida escolar le produjo pocas satisfacciones, pero las conferencias de Stanley sobre la historia eclesiástica le impresionaron profundamente, cimentando entre ellos una sólida amistad. A los 22 años se inició como autor con una serie de artículos sobre Oxford durante el siglo XVIII. Su estilo gracioso y suelto ya está virtualmente formado. La descripción de la vieja ciudad con sus profesores jacobitas y sus alborotadores estudiantes está hábilmente trazada. Ordenado a los 24 años, trabajó durante 9 entre los pobres. Le quedaba poco tiempo para estudiar, pero más tarde solía decir que su experiencia en East End le ayudó mucho en su labor literaria. Allí adquirió ese interés tan vivo por las masas que no perdió nunca. Una disertación sobre Dunstan, leída en la Sociedad Arqueológica de Somerset, 1862, inaugura una fase de su carrera, pues allí conoció a Freeman. El erudito de más edad se interesó por el ensayo, entre comillas, una noble defensa de un hombre noble y calumniado, cierra comillas, el cual se advertía que el escritor sabía pesar testimonios tanto como narrar. Desde entonces Freeman aceptó la misión, según frase suya, de entre comillas tocar la trompeta en honor del joven Johnny Green, cierra comillas. Su amistad perduró más la muerte de Green 20 años más tarde, pese a sus totalmente distintas concepciones de la historia. A Freeman le fastidiaban los métodos imaginativos de Green, mientras el joven erudito lamentaba que el más viejo estuviera enteramente ocupado en los aspectos externos de la historia. Pero tenían muchas afinidades y disfrutaban con su mutua sociedad en el país y fuera de él. Freeman reconocía generosamente su deuda para con su brillante compañero, abre comillas, debo mucho al interés de Green por la historia municipal. Su don de captar los principales rasgos de la topografía y la historia de una ciudad era maravilloso. Todo lo que he procurado hacer en ese terreno lo he aprendido de él, cierra comillas. Un año más tarde, Green encontraba a Stubbs al hacer una visita a su común amigo. El profesor tenía una personalidad menos expansiva. Las relaciones sobre los dos hombres nunca fueron muy íntimas. Sin embargo, Stubbs apreciaba de veras su obra y sus servicios a la historia inglesa y nunca perdió una oportunidad de elogiarlo. Freeman presentó a Green en la Saturday Review, que estaba entonces en pleno apogeo. Algunos de sus artículos eran meros apuntes rápidamente escritos y pronto olvidados, pero muchos tenían calidad más alta, basándose en amplios estudios y pisando terreno virgen. Green es el creador de la causería histórica, ligera y graciosa en la forma, pero cuidada en su confección y sugestiva de pensamiento. Algunos de estos ensayos reunieron en los estudios sobre Inglaterra e Italia, mientras otros no fueron salvados del olvido hasta después de su muerte. Entre ellos hay críticas de obras históricas, descripciones de ciudades extranjeras y ojeadas a la historia francesa primitiva. La Saturday Review llevaba un provechoso suplemento de los escasos ingresos del cura, pero no satisfacía sus ambiciones de historiador. Quería colaborar en la Rolls Series, pero confesó que en su vida había leído un manuscrito. Emprendió un volumen sobre las vidas de Dunstan, pero acabó entregando su material a Stubbs. Proyectó un examen del periodo comprendido desde Enrique I hasta la muerte de Enrique III y reunió material para una historia de Anjou y del gobierno de los reyes angevinos. En 1896 dejó el trabajo sacerdotal al suceder a Stubbs como bibliotecario en Lambeth. Pero en el momento en que iba a disfrutar de mayores ocios, supo que no debía contar con un lapso de vida normal. Era necesario trabajar mientras durase el día. El año 1896 presenció el nacimiento de la breve historia del pueblo inglés. No existía ningún buen resumen moderno de la historia inglesa, ni siquiera de sus hechos externos, menos aún del desarrollo de la civilización. La publicación de la breve historia en 1874 señaló una época en la historiografía. El mundo de habla inglesa recibió entonces el primer relato coherente e inteligible de su pasado. El héroe del libro era el pueblo. Solo así podía concebirse como un todo la historia inglesa. Los hechos de los reyes quedan en un sitio adecuado y oímos pocos tambores y trompetas.
Chaucer ocupa más lugar que Crazy. Las dinastías van y vienen, las batallas se pierden y se ganan, pero el pueblo perdura. Es principalmente la obra de Greene la causa de que hoy sea corriente esta clase de interpretación histórica. Aunque no fue el primero en enunciarla, es el primero que la aplica a la historia de una gran nación. La pirámide que los historiadores habían intentado equilibrar sobre su cúspide descansa ahora sobre su base. Su obra posee el vivo interés de una biografía y la unidad dramática de una epopeya. La ejecución es tan admirable como el plan. Agrupando hábilmente los periodos, omitiendo detalles fatigosos, empleando un estilo vivo e interesándose por todos los aspectos de la vida, social, religioso, literario, artístico, no menos que el político, consiguió reconstruir el desarrollo de la nación británica en los límites de un solo volumen. La dificultad de semejante tarea se desprende del hecho de que únicamente Greene la ha realizado, no solo en Inglaterra, sino en cualquier otra parte. La primera ruptura con la tradición consistía en que no dividía los periodos de acuerdo con los reinados o dinastías, sino según su rasgo dominante. Este agrupamiento era singularmente sugestivo, aunque se discutió vivamente que iniciara la nueva monarquía con Eduardo IV. Otra segunda innovación estriba en la sustitución de un breve esquema a la narración detallada de las guerras y la diplomacia, desplazando así el énfasis de la acción y la gloria militar al desarrollo interno y concentrando la atención en los hombres, los libros, las ideas y los ideales que revelaban o influían la vida nacional. Abre comillas, apuesto que os asombraríais, cierra comillas, escribió a Freeman, abre comillas, al ver 7 páginas dedicadas a la Guerra de las Rosas y 15 a Colé, Erasmo y More. Cuanto más pienso en nuestra historia como conjunto, más me parece que la historia política surge y recibe su forma de la historia religiosa y social, a cuyo propósito os gusta burlaros de mí, cierra comillas. Sus primeros estudios habían estado principalmente dedicados a la Edad Media, y esta parte de la breve historia es en conjunto la mejor. El simple hombre de acción como Enrique V excita poco entusiasmo al lado de Alfredo y John Ball. Langland o Caxton. Insistió sobre la influencia de las ciudades, discutió los efectos económicos de la muerte negra y relacionó la Guerra de las Rosas con los cambios sociales y materiales. Al revisar su obra poco antes de acabarla, el historiador declaró que las partes dedicadas al Renacimiento, la rebelión campesina y las ciudades eran sin duda lo mejor que habían escrito hasta entonces. La historia moderna le era menos familiar, pero los capítulos sobre la Reforma son de gran mérito. La parte de los estuardos es menos satisfactoria, y el siglo XVIII ofrecía menos oportunidades a sus peculiares facultades que cualquiera de los anteriores. La obra termina con la conclusión de la Gran Guerra. El éxito de la breve historia fue instantáneo. Desde Macaulay ninguna obra histórica se había vendido con tal rapidez, aunque Freeman objetaba que gran parte de ella suponía en el lector más que un conocimiento de tipo medio. Se convirtió enseguida en manual escolar y en compañero de los estudiantes adelantados. Cientos de miles de personas en todas las edades, se interesaron inteligentemente por vez primera en la historia de su propio país. La originalidad de concepción y el vasto saber fueron generalmente reconocidos. La frescura de la técnica y la viveza juvenil eran aún más notables en la obra de un enfermo de consunción que se hallaba sentenciado a muerte. La historia de Inglaterra ya no siguió siendo un viejo almanaque, sino el desarrollo de un organismo vivo, el pueblo inglés. La obra posee una chispa genial que no se advierte en ninguno de los maestros del autor. Pese a su inmenso éxito, no se libró de la crítica. Abre comillas, en toda la primera parte, cierra comillas, escribió el mismo Greene, abre comillas, sobre la marca indeleble del ensayista, la tendencia a trazar pequeñas viñetas, al salto brusco, a pasar por alto las partes que carecen de interés. Aprendí mi oficio conforme iba escribiendo, cierra comillas. Es una obra de esa índole, abre comillas, como los demás, es una obra de esa índole. En una obra de esa índole, eran inevitables los errores. La verdad del asunto fue expresada por Stubbs. Abre comillas, como los demás, se equivocaba algunas veces, pero sus equivocaciones no afectan nunca a la esencia del cuadro o la fuerza del argumento. Cierra comillas. También se le acusó de presentar con acento partidista el desarrollo nacional. Breuer, el historiador de Wolseley,
lo denunció en la Quarterly a sus gobernantes. Jacobo I era un bufón inmoral, un cobarde y un borracho. Carlos I, un compuesto de avaricia y vileza. Jorge III, un tirano vanidoso, egoísta y sin escrúpulos. Le dominaba también una singular hostilidad hacia la Iglesia anglicana. La guerra le parecía una pura carnicería y declaró que desempeñaba un papel pequeño en la verdadera historia de las naciones europeas. Green poseía un genio indudable, pero no simpatizaba con el orden, sino con el desorden. Abre comillas, bajo la máscara de una historia escolar, ha sembrado ciertas opiniones muy violentas acerca de la política y la religión. Protestamos rotundamente contra el tono de las enseñanzas del libro, cierra comillas. Aunque las críticas de Breuer eran absurdamente exageradas, no estaba equivocado al declarar que la breve historia posee un punto de vista propio. Green se fue haciendo cada año más liberal y fue uno de los primeros autonomistas ingleses. Amaba y veneraba a Gladstone, simpatizaba fervorosamente con los sufrimientos ideales del pueblo y detestaba a los hombres de la Iglesia y el Estado que lo habían oprimido. En cualquier conflicto entre el gobernante y los gobernados, era seguro que se hallaría junto a estos últimos. Por eso relata con profunda simpatía la rebelión de los campesinos de 1381 y es un entusiasta defensor del Parlamento contra los primeros Estuardos. No intenta muy en serio comprender la posición monárquica que Gardiner estaba comenzando a interpretar, ni ofrece tampoco muestras de esa amplitud de criterio que caracterizaría a Lecky en su estudio de la rebelión de las colonias americanas. Sin embargo, no se puede tachar la obra de partidista. En muchos casos es francamente imparcial. Es justo con los mártires católicos y severo frente a los perseguidores protestantes. Hace justicia a Pitt y a Fox. El libro no es un himno en alabanza de la raza británica ni una defensa ciega de la política inglesa. Somete la política a la prueba de los principios morales y no teme condenar el proceder seguido con Irlanda y Escocia, la India, América y Francia. Breuer formuló otra acusación, abre comillas, la demanda de una historia viva, atractiva, brillante, ha producido la obra deseada. La tentación es grande y Green no ha sido siempre capaz de resistirla. Tiene una tendencia natural a suplir con su fértil y viva imaginación los detalles dramáticos que faltan en los fríos e incoloros originales, cierra comillas. Una forma más suave de esta acusación se encuentra ocasionalmente entre las filas de sus amigos. Entre comillas, la facultad imaginativa, dice Mr. Bryce, entre comillas, era la cualidad primordial y característica de su mente y de sus escritos. Las primeras ediciones ofrecían a veces esa vivacidad a costa de la exactitud. Su juicio se dejaba deslumbrar por el brillo de su inventiva, cierra comillas. Lo veía todo en colores. Entre comillas, el defecto de su estilo, cierra comillas, declaró la Edinburgh Review, abre comillas, reside en la uniformidad, a veces monótona, de lo pintoresco. En ocasiones sentimos un cansancio como el que experimentamos al hojear un libro de estampas, cierra comillas. Frente a esas críticas, se puede oponer la administración de Stubbs por la maravillosa sencillez y belleza con que hace su relato, cierra comillas. Mientras la breve historia se vendía por millares en muchos idiomas, Green decidió relatar más detalladamente las vicisitudes de Inglaterra. Se enfrascó con tal fervor en esa tarea que los 4 gruesos volúmenes de la historia del pueblo inglés estaban terminados en 1880. La escala del entre comillas gran libro era alrededor del doble que la del entre comillas pequeño, pero el método y el plan son iguales. Como introducción a la historia inglesa es superior a cualquier otra obra, exceptuando a su predecesora. Sin embargo, puede discutirse si valía la pena emprenderla. No ha superado a la breve historia y no puede sustituir a otras obras basadas en su investigación original. La escribió demasiado pronto para que nuevos estudiosos pudieran modificar sus juicios sobre determinados problemas y se expuso a las mismas críticas. Gardiner censuró su habitual negligencia respecto a las leyes constitucionales, especialmente advertida en el siglo XVII con referencia a los varios tributos impuestos por la corona y otros discutidos. Aunque la mortal enfermedad lo tenía ya entonces bien preso en sus garras, Green se enfrascó con heroico brío en nuevas empresas. Lamentaba que la entre comillas era de la formación nacional permaneciese relativamente desconocida y que sus luchas fueran aún para la mayoría de los ingleses meras batallas de cuervos y milanos.
La formación de Inglaterra se completó y la conquista de Inglaterra que no pudo revisar contienen parte de su mejor trabajo. Stanley le había dicho en cierta ocasión, abre comillas, veo que está en peligro de volverse pintoresco, tenga cuidado. Yo mismo he sufrido de ello, cierra comillas. Ahora aprovechó la advertencia. Poseía una rara aptitud para captar las características del ambiente y sus efectos sobre el desarrollo histórico. Conocía y amaba a Inglaterra, y en 1880 él y su esposa publicaron una geografía de las Islas Británicas. Este exacto conocimiento del país, sus restos arqueológicos, sus bosques, pantanos y caminos, le ayudó eficazmente para la formación de Inglaterra. Sus múltiples mapas reconstruían por primera vez los límites de los reinos en distintos periodos, además del detallado estudio de las invasiones y las guerras civiles. Consagra un notable capítulo al establecimiento de los conquistadores, su cultura y sus instituciones. Rechaza la idea de continuación de la cultura romana y está de acuerdo con Freeman en que las instituciones anglosajonas eran democráticas en extremo. La conquista de Inglaterra, que continúa la historia desde Egberto, pinta a Alfredo y a Canuto con resplandecientes colores y repite su desfavorable opinión sobre Godwin. Abre comillas, la diferencia entre Greene y Freeman, cierra comillas, escribió Crafton. Después de leer las dos obras, abre comillas, es enorme. Freeman trata de hacernos comprender cada detalle aislándolo y rodeándolo con un marco del siglo XIX. Repite y reitera, pero no lo vemos. En la formación y la conquista todo se mueve a la vez, cierra comillas. Sin embargo, pese a muchas admirables cualidades, su autoridad ha sido minada por el progreso de las investigaciones. La muerte de Greene en 1883, a los 46 años, fue un golpe irreparable para los estudios históricos. Al discutir la elección de un epitafio había dicho, abre comillas, ¿sabéis qué dirán de mí? Murió aprendiendo, cierra comillas. Grant Duff afirma que de haber vivido lo bastante hubiera llegado a ser el más grande historiador inglés desde Gibbon. Mr. Bryce cree que muchos lo situarán junto a Macaulay, pues aunque de menos peso, era más sutil y tan fascinador como él. También descubre en él algo de Gibbon, entre comillas la combinación del dominio del detalle con una amplia y luminosa visión de esas fuerzas y relaciones de gran alcance que gobiernan los destinos de los pueblos y guían el curso del imperio, cierra comillas. Su breve historia tiene menos probabilidades de verse superada que cualquier obra de la Escuela de Oxford. Fin del capítulo 18.